Buenos días, mis queridos hermanos. Un domingo más estamos en la presencia de nuestro Señor. Un domingo más estamos aquí para transmitir la palabra del Señor, que llegue en estos momentos al lugar donde tú estés sentado escuchando la palabra del Señor. Desde aquí, desde la iglesia, mucho ánimo en estos momentos tan difíciles, tan complicados y a la vez tan maravillosos, porque se ve la mano de Dios detrás de todo. Hermanos, antes de empezar esta reunión, vamos a poner todo en las manos del Señor, para que sea el Señor quien se lleve la gloria y la honra, y para que sea el Señor quien hable a través de sus voceros, y que sea este día un día especial, un día maravilloso, y que la gloria se la lleve el Señor, que solamente Él se merece, ¿no? Antes de empezar vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por un domingo más, Señor, en tu casa, en tu presencia, Dios mío. Padre, rogamos en esta mañana que tu presencia caiga sobre este lugar, Señor. Abre tú las ventanas de los cielos, sea derramada tu lluvia sobre tu pueblo, Señor. Señor, en esta mañana estamos aquí con un corazón agradecido de querer compartir tu palabra, Señor, y de que tu palabra en esta mañana llegue al corazón de tu pueblo, Señor. Padre, gracias por tu pueblo, un día más, Señor, que plantado, un día más aquí, Señor, en tu presencia. Señor, en esta mañana, Dios mío, que tu presencia caiga sobre tu pueblo, Señor. Que en esta mañana, Dios mío, también nos acordamos de los enfermos, Dios mío. Que tú mandes sanidad, Dios mío, que tu presencia esté en medio de cada enfermo, Dios mío. Señor, también rogamos, Señor, en estos tiempos complicados, difíciles, donde estamos siendo azotados, Dios, por esta pandemia, Dios, que tú guardes a la iglesia, Dios mío, que tú guardes a cada enfermo crónico, Señor, y que tú guardes, Dios mío, a aquellos enfermos, Señor, que están siendo azotados, Dios, por este virus, Dios mío. Señor, te rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, antes de empezar a deciros la apertura, vamos a empezar por las noticias, ¿no? Hermanos, tenemos la reunión de estudios bíblicos el martes a las 7 de la tarde. Tenemos el miércoles la reunión de ministerio a la misma hora, a las 7 de la tarde. Hermanos, el jueves tenemos el estudio que lo da nuestro hermano y siervo pastor José Luis a las 7 de la tarde. Hermanos, es muy importante también estar ahí presente para aprender cada día más de la palabra del Señor, para ser nutrido, para escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Hermanos, y el domingo pues de nuevo tenemos nuestro culto especial, nuestro culto dedicado al Señor, y también te animo que estés ahí puntualmente a las 11 de la mañana cuando el hermano pues transmita, ¿no? La palabra del Señor, ¿no? Hermanos, desde aquí mucho ánimo. El Señor pronto viene por su pueblo, y desde aquí, hermano, también rogamos que también ores por nosotros, por aquellos siervos que estamos en estos momentos hacia adelante, y por todo el consejo, hermano, que Dios nos dé sabiduría para poder saber llevar esta situación. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 46, desde el 1 al versículo 3, y dice así la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. Aunque brame y se turbe su agua y tiemblen los montes a causa de su brameza. Hermano, qué precioso salmo, qué precioso poema, que nos recuerda que aún en medio, hermano, de las situaciones más dolorosas y desconcentrables como estamos viviendo en esta etapa del coronavirus, algunos estamos desconcentrados, algunos estamos preocupados, algunas situaciones pues nos agobian, ¿no? Pensando en el mañana, ¿no?
pero Él te fortalece, hermano, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones. El Señor no nos abandona. El Señor siempre está ahí pendiente de su pueblo. El Señor siempre está pendiente de usted y de mí. Por eso en esta mañana, hermano, este salmo se ha arraigado, como hemos dicho varias veces, ¿no?, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sea nuestra identidad. ¿Para qué, hermano? Para que cuando lleguen los momentos difíciles, el Señor nos dice: yo estoy contigo, yo seré tu amparo y tu fortaleza. Hermano, Él, el que te fortalece. Él, aunque todo a tu alrededor, hermano, parezca derrumbarse, el Señor está contigo. Es nuestro amparo en medio de las tribulaciones y en medio de las pruebas. Hermano, hasta aquí la palabra del Señor, y ahora nuestro hermano nos vas a deleitar con unas alabanzas. Amén. Amén. Hermano, es un placer, ¿verdad? Y un honor levantarse por las mañanas y cantar al Señor, ¿verdad? Y decirle al Señor que entre en nuestras casas, que entre en nuestras mentes, que entre en nuestros espíritus, para que Él nos dé paz. Amén. Bendito sea el Señor. Con cánticos de liberación me rodeará, y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Con cánticos de liberación me rodeará, y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción. Oh, aleluya, porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción. Oh, aleluya. Con cánticos de liberación me rodeará, y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Con cánticos de liberación me rodeará, y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción. Oh, aleluya. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción. Oh, aleluya. Amén. 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 Ahora vamos a tomar un momento, hermanos, ahí, desde tu hogar, donde tú estás, para darle las gracias al Señor por este día, para darle las gracias al Señor que aunque existan dificultades a nuestro alrededor, nosotros tenemos libertad para alabar a Dios, para escuchar su palabra y para tener esperanza, que Él tiene todo bajo su control. Voy a pedir a mi hermano Antonio que haga una oración de gratitud al Señor, y decirle al Señor: Señor, grande eres tú, digno en toda la tierra, Señor, y sea tu gloria manifestada en nosotros, y que tu iglesia sea luz en medio de las tinieblas. Amén. Dios mío, gracias. Gracias, Dios, por tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu presencia nos acompaña aún en medio de las dificultades, Señor. Señor, hemos cantado alabanza para tu gloria y tu honra, Señor. Ahora en esta mañana, Dios mío, queremos dedicar tu palabra para que sea transmitida a tu pueblo, Señor. Ahora pongo a tu siervo, Dios mío, el portador de tu palabra, al ungido, Dios, que tú has cogido en este día para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío, descienda sobre su vida, Dios mío. Señor, sea transmitida, Dios mío, con poder la palabra, Señor. Amén. Padre, también te ruego, Señor, que tu pueblo en esta mañana tenga el corazón, Dios mío, abierto para poder recibir tu palabra, Señor. Sabemos por fe, Señor, que tu pueblo está pendiente, deseando recibir tu palabra, Señor. Por eso te rogamos, Señor, una vez más, Señor, que la unción y el poder del Espíritu Santo caiga sobre tu pueblo para entender, para comprender el mensaje que tú tienes en esta mañana para nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bendito sea el Señor en esta mañana. Y vamos, hermanos, a tener un tiempo en el cual nosotros ahora vamos a meditar sobre un tema en especial. Y el tema se titula Una iglesia
perseguida. Muchos de nosotros, hermanos, estamos familiarizados con organizaciones como Puertas Abiertas. Muchos de nosotros conocemos este tipo de organizaciones y para aquellos que no la conozcan, tenemos que decir que esta organización es una entidad religiosa sin ánimo de lucro que se dedica a apoyar a los cristianos perseguidos de forma integral alrededor del mundo, en muchos países del mundo. Y según sus datos, 245 millones, no de personas, sino de personas cristianas en el mundo, sufren persecución alta, muy alta o extrema por causa de su fe. Y esta persecución conlleva desde simples, entre comillas, insultos hasta el asesinato, pasando por la pérdida de derechos, la exclusión y el exilio. Y es curioso, hermano, ver el mapa mundi que tiene Puertas Abiertas, y la puede usted ver en internet, donde podemos ver claramente que la mayor persecución física y social de los cristianos se mantiene activo en su mayor apogeo en Oriente. Y fue allá en Oriente donde todos sabemos que el Evangelio nació, y según nos cuentan las Escrituras, el cristianismo desde ahí se expandió como la pólvora. Estos lugares de Oriente, como por ejemplo Egipto, mantienen su iglesia desde el siglo I. La tradición dice que allí Marcos, y evangelista, fundó la iglesia en el año 42 de nuestra era. Es decir, que esta hermosa iglesia de Egipto, la iglesia copta, es mucho más antigua que la iglesia romana, por ejemplo. También en Oriente se establecieron todas las iglesias que nos cuenta el Nuevo Testamento y especialmente Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea y muchas más. Y esta persecución física y social, querido hermano, no es nueva. Y no es por eso que es no importante, pero no es nueva. La Iglesia, desde su nacimiento, fue perseguida cruel y sanguinariamente, y solo tenemos que ver el caso del fundamento del cristianismo, Jesucristo, que fue crucificado y ridiculizado por los hombres allá en el Gólgota. Y desde ahí, hermanos, conocemos también a través de las Escrituras la tradición de la Iglesia y la historia universal, que desde la cruz hubo numerosas persecuciones contra la Iglesia, contra los cristianos, hasta incluso tener en mente el exterminio total de ellos. Las formas de persecuciones, según la historia, fueron varias: crucificados, apedreados, encarcelados, matados a espada, echados a los leones, echados a los gladiadores, quemados vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, la Iglesia siempre venció. Y al contrario de lo que muchos querían, que era el exterminio de la Iglesia, el cristianismo no solamente no se extinguió, sino que creció, como diría un cristiano en el siglo I o siglo II, con nuestra fe y con nuestra sangre nos van sembrando. En otras palabras, fue tal el testimonio de la Iglesia ante la persecución física y social que convencía incluso a los que pedían su eliminación. Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia, mantiene escrito, hermanos, documentos de varios testimonios de hombres, mujeres y niños que dieron su vida antes de claudicar de su fe en Cristo Jesús. Imagínese, hermano, en un tiempo donde no existían recursos, no existían leyes que ampararan la vida, donde la vida prácticamente no valía nada. Nuestros hermanos nunca, nunca y nunca desistieron de su fe y con valentía decidieron ir a morir por obediencia antes que renunciar a lo que ellos creían. Fíjese si era fácil salvarse de la muerte, tan fácil como renegar de tu fe y decir que crees en otra cosa, en el emperador o en cualquier cosa. Era fácil,
no te pedían más nada. Sin embargo, ellos, antes de mentir o antes de aparentar una falsa creencia por salvarse la vida, ellos preferían perderla en honor a Jesucristo. Y cuenta Eusebio de Cesarea en una de sus actas que una mujer valiente, cristiana, una de nuestras hermanas del siglo I o II, fue torturada, y como sus torturadores vieron que ella se mantenía firme en sus convicciones, la arrastraron desnuda, amarrada a un caballo por las calles de Roma. Y aún así, la mujer no cedió. Finalmente esta hermana fue despellejada viva y murió con el nombre de Cristo dulcemente pronunciado en sus labios. Imagínese si esto impacta, multiplícalo por millones a lo largo de la historia hasta nuestros días. Millones, miles de millones de hermanos y millones de vidas que han sido eliminadas por no querer negar su fe. Como occidentales que somos nosotros, cuando hablamos de persecución de la Iglesia, inmediatamente nos viene este tipo de cuadros a nuestra mente como una persecución física de exterminio. Ya dijimos que en el Mapamundi de Puertas Abiertas la persecución se establece más pronunciadamente en Oriente y en lugares donde otras religiones tienen o mantienen el poder y además son intolerantes. Irak, Irán, toda esa parte de Oriente, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, todas esas partes donde el cristianismo es minoría ahora, en este siglo. Pero si usted sigue viendo ese mapa mundi, ve cómo el mapa de Puertas Abiertas en Occidente aparece claro, sin lugares de persecución. Pero sin embargo, hermano, repito, es solo lo aparente, es solo lo que creemos que es persecución. Cuando nosotros pensamos que la persecución solamente es física. Sin embargo, hermano, no olvide esto nunca, que la persecución desde su comienzo tuvo un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de la persecución? Eliminar, erradicar la fe en Cristo Jesús de la faz de la tierra. A las órdenes del diablo fueron llegando numerosas etapas y numerosos personajes que fueron títeres para este propósito. Pero recordemos, como bien mantiene el testimonio de la Iglesia, que el cristianismo no desapareció, sino que se extendió. Lidiamos, por tanto, hermano, con un enemigo hábil, un enemigo listo, que no sigue y mantiene una única estrategia a ver si le funciona, sino que cambia de estrategias, a veces para erradicar esa fe, ya sea en persecución física o de otra manera. Ahora, ¿cómo puede penetrar esa persecución en Occidente, donde nosotros estamos? La pregunta es, ¿estamos perseguidos aquí? ¿Cuánto y de qué manera somos perseguidos? En esta mañana, hermanos, vamos a conocer que la Iglesia en Occidente no solo es perseguida, sino que está siendo cada vez diezmada mucho, incluso mucho más rápido que en Oriente. Pero que sin embargo, al no ver sangre ni vidas consumadas, creemos que seguimos vivos y vivimos en un esplendor de libertad religiosa. Apunte bien, querido hermano, algunas estrategias que Satanás está utilizando a día de hoy para que la Iglesia sea exterminada, porque sea con asesinatos, con ideologías, el objetivo es el mismo, el exterminio del cristianismo puro y verdadero. En esta mañana nos vamos a enfocar en una sola de estas estrategias, diferente a la física. Ya hemos recordado que una de las estrategias para perseguir a la Iglesia del Señor es la física, desde el siglo I hasta nuestros días. Pero otra estrategia que tiene Satanás, en este caso, es ya no desde fuera, sino desde dentro,
con falsos maestros, falsos ministros y falsas denominaciones. Y aquí vamos a ir a la epístola universal de Judas, que se encuentra casi ya terminando las Escrituras. Antes de Apocalipsis. Casi todas las persecuciones físicas que se dieron en la antigüedad vinieron desde fuera del cristianismo. Esto no significa que no hubo terribles siglos donde la Iglesia misma fue la que persiguió, o incluso épocas en que entre las mismas corrientes del cristianismo se dieron caza. Hablamos no de esa época, sino del principio. Hablamos de cuando el cristianismo mantenía aún pura su base gracias a los apóstoles y a los discípulos de estos apóstoles. En esta época fueron el siglo I, siglo II, siglo III, quizá, emperadores romanos como Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, etc. Fueron grandes perseguidores de la Iglesia. Los fanáticos judíos, la población idólatra, una población también egoísta que incitaba al odio y que incitaba al exterminio de nuestro pueblo. Hubo muchísimos ataques doctrinales y además teológicos que fueron combatidos también con fuerza desde dentro con personajes como Orígenes, Justino Mártir, San Agustín, etc. Y todos ellos intentaron combatir la herejía y las especulaciones que iban contra el cristianismo. Pero tampoco olvidamos que posteriormente se dieron debates internos en la misma Iglesia, pero volvemos a recordar que queremos abordar este tema desde la etapa más sana de la Iglesia, desde el principio. Así que, como vemos, la mayor parte de la persecución al principio venía desde fuera. Ahora, esto es muy evidente. Es muy evidente. Si la persecución viene desde fuera, lo lógico es que el grupo al que tú persigas tenga o no simpatía entre ellos, se unen contra el enemigo y se hacen más fuertes. El enemigo sabe de lo que se trata es de explotar, mejor no desde fuera, sino desde dentro. Poner la bomba como un caballo de Troya, que explote desde nuestro interior, como un cáncer. Por lo tanto, nosotros en Occidente no solamente podemos ver un enemigo exterior desde fuera, sino más bien un enemigo desde dentro de nuestras filas, común a todos los cristianos. Es decir, hermanos, nuestra persecución en Occidente viene sin lugar a dudas, o una de las más fuertes, es desde dentro. ¿De qué manera? ¿De qué manera somos perseguidos desde dentro? Pues estamos, hermanos, en una etapa en que las corrientes cristianas parecen haber mutado y que lo que tienen de cristiano solamente es el nombre. Se ha dado cabida a las opiniones e interpretaciones del hombre, que cada uno se ha hecho maestro, como dice la palabra, en su propia opinión, trayendo división y contienda entre los hermanos y dividiendo la Iglesia. Decía Calvino que las hipótesis llevan a la herejía y la herejía lleva a la división. Pues esta, querido hermano, querida hermana, es una trampa donde nosotros, los cristianos occidentales, hemos caído en estos últimos siglos. Cuando algún cristiano, entre comillas, no ha querido mantenerse encuadrado en los límites de la Escritura y en los límites donde la Escritura habla a través de los siervos del Señor, se han empoderado, autoproclamándose pastores, profetas, apóstoles, trayendo a la Iglesia un mensaje fácil, emocional y mentiroso, basado no en las expectativas de Dios, sino en las ilusiones y expectativas humanas.
Así que esta primera bomba, querido hermano, puede verse claramente si solamente observamos la cantidad de iglesias, de denominaciones, de apóstoles, de superprofetas que se van levantando cada día. Cuántas denominaciones se forman con diferentes nombres, a cuales más retorcidos, con el fin de dar una imagen y un mensaje supuestamente sobrenatural, como si el nombre de la iglesia, hermanos, fuera más importante que el contenido. Nunca el nombre de una tienda va a ser más importante que el producto que expone o que vende. Y vean, hermanos, en la epístola de Judas, lo que dice la palabra del Señor. A partir del versículo 3. Amados, se dirige a la iglesia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas estaba extremadamente preocupado, que su urgencia, dice su carta, era escribir rápidamente a la iglesia para hablarle de la doctrina de la salvación. Sin embargo, Judas tiene que cambiar forzosamente esa idea. ¿Por qué? Porque está apareciendo, dirá él, unos maestros falsos que están haciendo que la gente se equivoque y pierda realmente la salvación del Señor. En vez de escribir a la iglesia acerca de la salvación, urge por el momento, dice Judas, en el cual está viviendo, en el cual estamos viviendo, hablar acerca de otro asunto, de los falsos maestros. Que por supuesto estos falsos maestros levantan falsas doctrinas, levantan falsos cargos y levantan falsos ministerios y falsas iglesias y denominaciones. ¿Por qué hizo esto Judas? ¿Por qué hacemos nosotros esto hoy? Porque ¿qué sentido tiene escribir o hablar sobre algo que en un futuro no se nos va a hacer a ti y a mí común? ¿Qué es la doctrina de la salvación o es realmente la fe puesta en la salvación del Señor Jesucristo? Por lo tanto, lo primero que tenemos que abordar, o lo primero también que aborda Judas, es el problema de los maestros que intentan que esto que es común entre los cristianos ya no sea algo fundamental. La iglesia verdadera, hermanos, del Señor debe combatir, dice aquí Judas, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. La iglesia del Señor combate como soldados por la verdad, por la confianza en el Evangelio que nos es común y que nos ha dado la salvación. Si la iglesia pierde eso, hermano, lo pierde todo. Si la iglesia pierde el centro neurálgico y fundamental de su existencia, la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sentido tiene ya la iglesia? Judas dice algo extremadamente importante aquí. La fe que se nos ha sido, dice, transmitida. En otras palabras, la fe de la iglesia, la doctrina del mensaje enseñado por Cristo y por los apóstoles, que es común por todos los cristianos, verdaderos. Aquel mensaje del cual Cristo se preocupa en la gran comisión de decirle a sus discípulos que lo extiendan por el mundo, que lo enseñen. Es decir, no se trata aquí tanto de combatir la confianza personal de cada uno o propia del creyente, sino que lo que a Judas le preocupa es que existen muchos que desvirtúan la doctrina de la fe, la enseñanza del Evangelio. El cristianismo, hermano, incluye un cuerpo de creencias que son por ellas mismas, tienen autoridad dadas por el Señor y que incluyen tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Por eso dice Judas al final, en este versículo, de una vez
por todas. Vean, ardientemente, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez y para siempre. La doctrina que el enemigo intenta atacar, que el enemigo intenta especialmente destruir, viene no de fuera, sino desde dentro. ¿Por quiénes? Fíjate lo que dice la Escritura. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados por esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el diablo hace, y lo hace a través de algunos hombres que se han infiltrado, dice la Escritura, encubiertamente dentro de las filas de la Iglesia y sobre todo en aquellos lugares, en aquellos cargos que son de vital importancia en la Iglesia. Pastores, maestros, evangelistas. Vean que Judas utiliza una palabra parecida a solapar. Han entrado encubiertamente, solapadamente, sigilosamente. Cuando nos hemos dado cuenta, ya estaban ahí. Aquellos falsos a los que Judas tiene en mente son aquellos que, dice la Escritura, no han pertenecido nunca a la Iglesia, sino que ya han sido predestinados para condenación. Son aquellos que a través de una aparente piedad falsa, a través de un conocimiento tergiversado, y para ello a lo mejor que se las dan de conocer mucho de las Escrituras, deslumbrando en palabras, deslumbrando en teoría, queriendo deslumbrar al público, a la gente, como si fueran actores, como si fueran psicólogos, que han sido a lo mejor incluso instruidos en la verdad, que han pasado muchos años con nosotros en las iglesias, pero que nunca, dice la Escritura, nunca han creído y aceptado las raíces verdaderas del Evangelio de Cristo. Y probablemente, hermanos, en el tiempo en que Judas escribió, fuesen profetas o pastores o maestros itinerantes que iban de un lugar a otro y que no pertenecían a un lugar en específico. Eso lo menciona 2 de Juan, versículo 10 y 11. Ahora, ¿no te resulta esto familiar? ¿Cuántas veces no estamos nosotros leyendo diariamente que el apóstol intergaláctico tal, que el superprofeta tal, o que el evangelista tal y cual viene y que va a exponer y que dice y que cuenta, y ven a tu noche de milagros? Pero ¿quién de nosotros, cuando escuchamos eso, esa propaganda que nos vislumbra, que nos deslumbra quizá, que nos atrae, quién de nosotros, cuando vemos esos luminosos y maravillosos letreros con lucecitas en la noche, nos paramos a preguntar si estos supuestos mensajeros son del Señor o son mensajeros del diablo? ¿Qué doctrina traen y qué enseñanza traen a la iglesia del Señor? Este hombre, dice Judas, estos hombres y mujeres falsos ya fueron destinados para condenación. Hombres les llama impíos. Impíos son personas, hermanos, que tropiezan y que hacen también tropezar, y que ya las Escrituras nos hablan sobre ellos como devoradores de ovejas y gente que no tiene otro lugar diferente de destino sino que el infierno mismo.
Jesús lo anuncia en su ministerio público. En Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23, el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Creen ustedes que el Señor no lo conoce? Sí lo conoce, pero la palabra conocer aquí, en las Escrituras, se revela más como un amor. Nunca te amé, y nunca te amé porque tú tampoco me amaste a mí, porque tú prefieres las obras corruptas de la tierra, de la carne, en vez de buscar el amor que promete el Señor. A estos hombres y mujeres se les determina por algo, dice la Escritura, por su impiedad. Anuncian a boca llena como revelación de Dios lo que se opone a la verdad transmitida por la fe en las Escrituras. Estos no respetan ni revelación que Dios ha hecho, ni revelación que Dios ha dado en las Escrituras, sino que no ponen a Dios como el centro de su vida, sino se ponen ellos mismos como el centro de sus vidas. No hablan en nombre ni por encargo de Dios, sino que hablan en su propio nombre y por encargo de ellos mismos. Vean, querido hermano, el apóstol tal, el profeta tal, en el nombre de... No hablan en nombre de Dios, sino que hablan en sus propios nombres, como si nosotros tuviésemos que ponerle confianza alguna a ningún hombre en este mundo. Una comparación en estos tiempos, o en tiempos de Jesús, más bien serían los fariseos. Gente que se creía impoluta y santa, que se creían sus propias mentiras, pero que realmente tergiversaban el Evangelio, como bien se nos cuenta en el Sermón de la Montaña, para hacerlo fácil de llevar. Para ellos, pero que se preocupaban más bien en ponerle a los demás grandes cargas. A ellos les importaban nada más que los elementos que ellos veían que eran importantes, los elementos materiales, la apariencia, que si el dinero, que si no sé qué, pero realmente no se preocupaban por la salvación y hacían extremadamente insoportable para los demás las cosas. Estos hombres y mujeres impíos, como dice la Escritura, que intentan destruir a la iglesia desde dentro, tienden a convertir el Evangelio de Jesucristo, dice Judas, en libertinaje. Un evangelio tolerante con el pecado. ¿En qué lugar estás tú? Si estás en un lugar donde se tolere el pecado, que se aplauda el pecado, con tal de no perder a nadie para el Señor, con tal de que nadie te critique, con tal de que no hablen y no se vayan a la otra iglesia o no se vayan a otro país, con tal de que las instituciones humanas te vean bien, que te aplaudan, que se den la mano con los placeres del mundo y se conviertan en aliados y en publicistas de la mentira, trayendo a púlpitos a gente pecaminosa. Amado hermano, el Evangelio no se predica para gustar, sino para confrontar al pecador con su error y llevarlos al arrepentimiento de Jesucristo. Esto no es un show, ni estamos jugando a la iglesia. No estamos estudiando para ser grandes locutores ni grandes oradores, sino estamos preocupados simplemente por llevar la verdad del Señor a las vidas de las personas. El Evangelio no se puede ganar ni con obras, ni con diezmo,
ni con unciones intergalácticas, ni nada de eso. El Evangelio de Jesucristo se gana creyendo en el Señor y cada día siendo más y más como Él. Ahora, es tan grave lo que hacen, dice Judas, estos hombres y mujeres, tan grave la tendencia a creerlos también, que Judas pone el ejemplo de aquellos judíos que salieron de Egipto y de los mismos ángeles del Señor que lo desobedecieron y siguieron a otras corrientes, a otra voz que de alguna manera les presentaba otro escenario, otra oferta. Y dice Judas: mas quiero recordaros, versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. No es que no creyeron en el Señor, sino que le creyeron a otros. Y cuando tú le crees a otro, no le estás creyendo al Señor. Y a los ángeles dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es tan grave lo que hacen estas personas. Es tan grave lo que hacen estas denominaciones e iglesias que están apartadas del Evangelio, que el Señor los compara y los pone en el mismo nivel con aquellos que fueron destruidos, que sacaron de Egipto, y también con los ángeles, que el Señor no tuvo piedad de ellos para una segunda oportunidad. Ahora, los que caracterizan de verdad estos maestros falsos, para que tú y yo lo sepamos, para que nos demos cuenta, son también otras cosas aparte de ser estos impíos y de hablar en su propia lengua. Judas los llama soñadores. Fíjate lo que dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. He aquí, querido hermano, un cuadro, los requisitos de los falsos maestros. En primer lugar, Judas los llama soñadores, o como nosotros lo utilizamos hoy, con aquel que viene con muchos sueños y viene con muchas mentiras o exageradamente, y nosotros le decimos: no sueñes, porque sabemos que lo que está diciendo son mentiras y además que se cree sus propias mentiras. Ellos creen que sus acciones inmorales están legitimadas porque ellos piensan que han tenido algunas visiones o alguna experiencia. Y se lo creen, se creen sus propias mentiras. Dice la palabra del Señor que aparte de ser soñadores, gente que no está con los pies en la tierra, tienen problemas con la autoridad. Qué casualidad que todos estos soñadores no pueden tener un equipo, no pueden trabajar con otras personas. Ellos deben ser el centro, ellos deben ser lo máximo y ellos deben estar por encima de cualquier ser viviente. Tienen problemas con la autoridad. ¿Qué autoridad? Pues cualquier autoridad, ya sea la de Cristo, la de los siervos que el Señor ha puesto o las autoridades civiles. ¿Cuántos de estos no llaman también a la irresponsabilidad o a desobedecer a las autoridades cuando los intereses de ellos están en juego? Todos aquellos que hablan a escondidas o se ríen sobre la autoridad a la que están sometidos, provocando de alguna manera, hermanos, divisiones y murmurando, manchando el nombre de la otra persona que el Señor ha puesto. Estos son los falsos maestros a los cuales la Biblia nos llama a vigilar y a desechar. Además, dice la Escritura, mancillan la carne, es decir, son tolerantes con el pecado. Son tolerantes con el pecado. Tienen hábitos del mundo. Y dice un dato muy importante que nos habla Judas, es que estos blasfeman de las potestades superiores.
Es decir, se burlan del poder del diablo y de sus demonios. Los puede hacer o lo pueden hacer de muchas maneras. Pueden negar, algunos niegan la obra del diablo en el mundo, o algunos ridiculizan al diablo diciendo que lo piso, que lo ato, que tal y que otras cosas. Ridiculizan su poder creyendo que ellos tienen algún poder sobre ellos, pero con ciertos ritos y no por la sangre del Señor Jesús. A través de oraciones, de unciones, de soplidos, ellos creen o ridiculizan a las autoridades o a las potestades, espirituales. Una actitud fría, frívola contra Satanás, hermano, es un problema espiritual, porque el diablo acecha en busca de aquellos a quienes puede devorar y encuentra más ágil engullir a estos que están desprevenidos o a quienes niegan la realidad de su obra en el mundo. Así, hermanos, que hasta aquí Judas nos ha dejado bien clarito que una de las armas que Satanás utiliza para exterminar a la Iglesia ya no es tanto físico, sino a través de doctrina, a través de falsos maestros, a través de falsos expositores que intentan tergiversar la verdad del Señor a través de palabrería, a través de shows y a través de cosas, con tal, dicen, de que ellos sean el protagonista y no Dios. Así que, en conclusión, hermanos, el Señor nos llama a observar este tipo de ataques a la Iglesia, donde realmente se extermina la fe desde adentro y desde su misma base, como hemos dicho. El Señor nos llama a tener memoria de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Recordar que una de las señales de los últimos tiempos, según las Escrituras, es que habrá burladores que andarán según sus deseos, que causan divisiones, que son sensuales porque no tienen al Espíritu del Señor. Nuestra parte, queridos hermanos, es seguir edificándonos en nuestra fe, en nuestra doctrina, en la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, orando fraternalmente, juntos en el Espíritu Santo, conservando algo importantísimo que es de mucho valor y que dice el Señor que por eso nos conocerán que somos suyos y que somos sus hijos, y es que nosotros, entre nosotros, nos amemos como el Señor nos ha amado, y esperar humildemente, en vez de condenar al mundo, esperar y a las personas, esperar humildemente la misericordia de Dios para vida eterna. Querido hermano, es hora de desconectar nuestras frecuencias, de desconectar nuestros oídos a los burladores y de ir picando de un lugar, de otro lugar, de otro lugar, porque este es más guapo, porque este habla mejor, porque este tiene luz de neón, porque este tiene tal, porque tiene 200 personas. Ya es tiempo de no ver al hombre, de no ver el show, de no ver el embalaje del regalo, sino ver realmente lo que hay dentro. Que el Señor nos llama a que lo tengamos a Él presente en una relación íntima, diaria, entre tú y Él. Entre tú y Él, a través de la oración y a través de la lectura y el estudio de su palabra. Crecer en esa relación íntima. Y no tanto, querido hermano, en expectativas fantasiosas que alegran el oído, pero que no dan vida al alma. Crecer en intimidad con el Señor, creciendo y haciéndose cada día, como dicen las Escrituras, más y más conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Pregúntate eso. ¿Dónde estás? Y si tú cada día estás pareciéndote más a Jesús. Así que, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos dé inteligencia, para que el Señor nos dé esa cualidad de saber identificar la falsa doctrina, de identificar a los falsos profetas, a identificar a los falsos pastores y maestros, y que nosotros
diligentemente nos pongamos la armadura de las Escrituras, nos pongamos la armadura de la fe y sigamos adelante creciendo siempre en amor por la Iglesia y por nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir a nuestro hermano Antonio que por favor pase por aquí para que Él nos despida con la paz y con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Queridos hermanos, buenas palabras, palabras refrescantes, palabras recordatorias y palabras que, como dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos vendrán vuestros burladores de palabras, ¿no? Nos querrán vender sueños, nos querrán vender grandes cosas y gracias a Dios que tenemos las Sagradas Escrituras. Amén. Que nos orienta, nos capacita y nos hace ver. Por eso es muy importante, hermanos, que aprendamos cada día más de la palabra del Señor. Vamos a orar, inclina vuestra cabeza desde el rincón de vuestra casa, del rincón de vuestro salón, y vamos a orar que el Señor nos guarde pues de estas personas, ¿no? De estos burladores, ¿no? Señor, gracias porque tu palabra es fresca, gracias porque tú has hablado en esta mañana a tu pueblo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, el cual nos hace ver, entender, Señor, y nos hace comprender aquellas cosas que no entendemos, Señor. Padre, es un gran privilegio compartir tu palabra, es un gran privilegio poder escucharla, Dios mío, y es un gran privilegio poder llevarla a cabo, Señor. Por eso en esta mañana ruego, Señor, que tu Santo Espíritu, Dios mío, guarde a tu pueblo, Dios mío, de estos soñadores, de estos burladores, Dios mío. Por eso en esta mañana queremos estar atentos, queremos estar con nuestra lámpara encendida, Dios mío. Queremos tener, Dios mío, la unción y el poder del Espíritu Santo para cuando venga, Señor, estos personajes, Dios, para arrastrar a tu iglesia. Estemos prevenidos, Dios mío, cautelamente, Dios mío, preparados, Dios, con las armaduras, como ha dicho nuestro hermano, de la fe y nuestra espada, que es la palabra del Señor. Por eso en esta mañana rogamos, Señor, que tú guardes a tu iglesia tan preciosa, esa iglesia que ha sido comprada a gran precio por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios mío. Por eso en esta tarde, en esta mañana, Dios mío, mejor dicho, que tu palabra corra en medio de tu pueblo, Dios mío, y que tu palabra corra en medio, Dios mío, de este mundo, Dios mío, y que tu palabra, Dios mío, traiga refresco, Dios mío, a nuestras vidas cada día, Señor, y que tu palabra nos oriente, Dios mío. Ahora despídenos con tu paz y con tu bendición, Dios mío, hasta el próximo día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.